Gracia y paz, amados hermanos. ¿Cómo están? El día de ayer pudimos ver algo muy interesante en la palabra de Dios y cómo es que el Señor Jesús es el fin de la ley. Él selló la ley para comenzar un tiempo de gracia. También pudimos ver ya de que es Él quien llevó toda maldición en lugar de nosotros. Es decir, un pacto no podía abolir otro pacto. Entonces, un pacto tenía que cumplirse y una vez cumplido ese pacto, recién podía nacer otro pacto. Es así que el Señor Jesús cumple el pacto en sí mismo, el antiguo pacto, el pacto de la ley. Y es Él el quien muere en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque la ley decía que la paga del pecado es muerte. Esto hizo que realmente acabara toda maldición en Cristo Jesús. El libro de Jeremías es un libro que profetiza mucho la venida del Señor Jesús, profetiza en el capítulo 31 el nuevo pacto en el que nosotros estaríamos, este pacto en el cual ahora el Señor graba su palabra, sus mandamientos, dice en nuestra mente y en nuestros corazones. Allí en Jeremías capítulo 31, verso 29, el Señor hablando de este nuevo pacto que haría, que es el pacto en Cristo Jesús, Él dice algo tremendo. Él dice así, en aquellos días, refiriéndose a estos días, días en los que se manifestaría la gracia y el favor en Cristo Jesús. Él dice, en aquellos días, no dirán más, no dirán más. Eso significa que en aquellos días esto que se dice acabará, no se dirá más. ¿Qué era lo que se decía? En aquellos tiempos nació un dicho, si le vamos a llamar así, muy popular entre las personas, basada en la ley. Usted sabe que la ley decía que la maldición podía venir hasta la cuarta generación, las personas. Entonces, ¿qué sucede? Basado en esa ley, nació un dicho popular que decía que los padres comen uvas verdes, se refería a las uvas inmaduras. Los padres comen uvas verdes y a los hijos les da de enteras. Es decir, esa palabra de entera habla de esa reacción que uno tiene cuando come alguna cosa amarga. Entonces lo que decía así, en aquellos días no se dirán más, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen de entera. Es decir, esto basó a qué? A que los padres hacían algo, los padres cometieron atrocidades, pecados, y eran los hijos los que recibían la maldición, lo que muchos llamaron como maldiciones familiares, maldiciones generacionales. Y es allí donde se popularizó tanto eso que cuando una persona enfrentaba alguna desgracia, alguna enfermedad, era muy común decir que era el resultado de la maldición de sus padres. Por eso es que no sé cuántos de ustedes recuerdan que la palabra nos narra que cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, vieron a un ciego y los discípulos preguntaron, Maestro, ¿por qué él es ciego? ¿Es por causa de su pecado o del pecado de sus padres? ¿Por qué es que preguntaron eso? Porque era muy común ver a una persona con una enfermedad o una desgracia aconteciendo en su vida y ellos decir que era causa de la maldición de los padres. Actos que los padres cometían, los hijos enfrentaban las consecuencias, las maldiciones. Eso era muy común. Eso acontecía, eso aún acontece en todos aquellos que viven bajo la ley. Pero la Biblia dice que un día Cristo vino, ¿para qué? Para finalizar esa ley, para comenzar en aquel que en Él crea una nueva era, la era de la gracia en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia? La gracia es que Él lo hizo todo, Él selló aquel pacto, Él pagó en lugar de nosotros. Y por causa de eso, entonces nosotros decimos que hoy tenemos bendición. Por eso en Cristo serían benditas las familias, seríamos bendecidos. Y es allí donde la palabra dice en aquellos días, o sea, estos días, ya no se dirá más. Eso habrá acabado, eso finalizó. ¿Qué finalizó? La maldición que los hijos enfrentan por causa de la actitud de los padres. Ya no se dirá más. No acontecerá más. ¿Qué no acontecerá? De que los hijos ahora tienen la dentera cuando los padres comen las uvas verdes. Eso acabó. ¿Cuántos podemos decir amén a esta verdad? Es decir, ahora somos libres de toda maldición. Cristo se hizo maldición en la cruz por nosotros. Él llevó esa maldición y ahora ya no se dirá más. En las familias cristianas, en la vida de un cristiano, ya no se dice más que ahora yo tengo maldiciones familiares, maldiciones generacionales. Eso acabó el día que Cristo llegó a tu vida. ¿Por qué es importante entender eso? Porque cuando tú comprendes eso, entiendes eso, tú eres libre de toda condenación. Es tan triste encontrar cristianos que enfrentan cosas en sus vidas y creen que eso que enfrentan es por causa de la maldición de sus padres. Entonces viven atados, viven acusados, viven condenados.
Por eso la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Toda maldición fue rota por causa de Cristo en tu vida y en tu familia. No hay más maldición. Aleluya. Aleluya. Por eso es que en Juan capítulo 19, verso 30 dice así, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿cuántos recuerdan a Jesús en la cruz? Crucificado allí por causa nuestra, muriendo en ese madero, que dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, él bebió el vinagre y entonces asumió la dentera. Él mismo, ¿estás entendiendo eso? Él bebió aquel vinagre y dijo, consumado es, aquí termina todo. Él mismo tomó el vinagre y él mismo asumió esa dentera, él mismo llevó la maldición, él mismo asumió todo lo que nos correspondía a nosotros. Por eso dijo, consumado es. La obra de la cruz es una obra consumada, porque él lo consumó todo. Nosotros apenas somos ahora, ¿qué? Herederos de esa herencia, de esa bendición. Herederos de eso. ¿Por qué es importante entender? Porque esa libertad te va a dar a ti una actitud vencedora delante del Señor. No hay más condenación sobre tu vida. No hay más maldición sobre tu vida. Eso va a cambiar hasta nuestras actitudes frente a los demás. Sí, porque aquel que es perdonado, perdona. Aquel que sabe que es libre de toda maldición, no maldice más y solo da, ¿qué? Bendición. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Finalmente, dice, finalmente. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Por qué tenemos esa actitud? Porque hemos experimentado eso de Dios en nuestras vidas. Porque eso hemos experimentado de Dios en nuestras vidas. Y por causa de eso somos personas que perdonan, amigables, misericordiosos, con amor fraternal. Versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Cuándo es que alguien maldice? ¿Cuándo es que alguien profiere maldiciones? Alguien que no experimentó la libertad de la maldición. Los hijos de Dios fuimos libres de toda maldición. Y por eso no devolvemos maldición por maldición. Y acá dice más bien, ¿qué cosa debemos hacer aquí? La palabra de Dios dice, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis, ¿qué? Bendición. Tú eres heredero de bendición. En Cristo tú eres bendito. El día que Cristo llegó a tu vida, sobre tu vida vino bendición. Y como les dije ayer, no interpretes adversidades como falta de bendición. Las adversidades son la prueba de que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos sustenta, Dios nos sostiene y en Él somos herederos de toda bendición. Eso va a cambiar nuestras conductas, nuestra forma de ser, con todas las personas que están a nuestro alrededor. Porque nosotros fuimos libres de toda maldición, no maldecimos. Nosotros bendecimos. ¿Por qué? Porque somos herederos de bendición. El Señor nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Levántate cada mañana para creer en esta verdad. Toda maldición fue rota en tu vida el día que Cristo llegó a ti. Tú y yo somos herederos de bendición por causa de la obra de Cristo. Que estos días sean días de victoria por entender esta verdad. Días de alegría en medio de las adversidades, porque tú sabes que Dios está contigo y que todo lo que estás enfrentando, en Él seremos más que vencedores. Que el Señor te bendiga.